Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a irnos dando cuenta aquí que al haber estado platicando de la historia de Francia, cuando Napoleón es comisionado a esa campaña de ir a Egipto y que él hace un reclutamiento de 500 científicos en los que va a llevar dibujantes, arqueólogos, biólogos, historiadores, lleva todo un grupo muy formado y cuando llegan a Egipto ven esa majestuosidad de las pirámides y ahí se van a empezar a hacer todas esas investigaciones, a dibujar a lápiz todo lo que van viendo y a través de eso unos soldados de los que están revisando eso a las orillas van a encontrar un fragmento de piedra, una piedra que mide aproximadamente 1 metro, metro y medio, en el cual se le va a denominar la piedra roseta. La piedra roseta es muy importante porque va a ser la llave que va a dar la forma de interpretar todo el conocimiento que se había perdido a través de la lectura de los jeroglíficos. Cuando el último sacerdote cierra las puertas del templo de Egipto, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo que era el templo de Isis, el que estaba dedicado a Isis, Horus. este, Vamos a irnos dando cuenta que esa piedra tiene esa forma porque está escrita en 3 idiomas. Estos 3 idiomas van a dar origen a esa investigación para que se puedan seguir interpretando todos esos signos que ya se había perdido. La piedra roseta, que es ese fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita, escrita en un decreto publicado en Memphis. Fíjense que este granodiorita es como una mina de este material con el que se descubrió mucho tiempo después que estaba hecho, porque a veces le dicen que es una piedra negra, pero no, lo que pasa es que cuando se encontró le pusieron ciertas sustancias para que cuando la fueran descifrando, cuando fueran interpretando, no se luyera. Y entonces fue agarrando un color negruzco, pero más adelante, ya en años ya que vienen a complementar todo ese avance en la arqueología, se va a limpiar esa piedra y se va a encontrar que realmente no es negra, es una forma como gris oscuro, pero ahí en esa época se trató de proteger para que no se luyera al estarlo pues descifrando. Dicen que en Memphis en el año 996 va antes de Cristo, el decreto aparece en 3 escrituras distintas, que es en su parte superior. ¿Cuál es la importancia de esta piedra tan importante, tan espectacular? La piedra es una parte en la que, pues, las partes de arriba están rotas de una losa de piedra más grande, o sea, se ve como que pertenecía a una estela, a una piedra más amplia, como que fue desprendida. Tiene un mensaje grabado escrito en 3 tipos de escritura llamado guiones. Fue esta pista tan importante que ayudó a los expertos a aprender a leer todos esos jeroglíficos y que ya habíamos quedado que uno de los hermanos de los científicos que fueron con Napoleón, desde chiquito, cuando él la ve en una mesa, en un dibujo, él pregunta que qué es eso, nadie le sabe responder, dicen que no saben, y él les dice, yo me voy a encargar de descifrarla cuando sea grande, y efectivamente, él, que es Champollion, va a estudiar idiomas, va a estudiar lenguas muertas y vivas, y con eso va a ser la interpretación de eso, aunque él estuvo asesorado de otras personas que también estaban tratando de investigar cuál era el origen, e inclusive se encontraron pues versiones pues que no eran ciertas, que eran imitaciones, que eran plagios. Uno de sus condiscípulos de Champollion, a la muerte de él, hizo una, pero pues ya vimos que inclusive fue enjuiciado, porque era pues, era plagio, efectivamente.
Todos estos fragmentos de ese monumento, que era un texto escrito y que permitía descifrar los símbolos del antiguo Egipto, la piedra Rosetta, que mide pues más de 1 metro de altura y que tiene al mismo tiempo escrito en esas tres formas de interpretarse en Demócrito y griego antiguo. Aquí es importante que vayamos viendo porque hay egipcio antiguo también, que es otra forma de jeroglífico anterior a esto y que en realidad era una forma de, no era como abecedario, era una forma en forma de figuras, de pictogramas, en la que hay que saber cuál es lo importante de poder descifrar esta piedra, es de ver en qué dirección está escrita para seguir la secuencia, porque se puede leer de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Entonces, primeramente, la gente que está involucrada en todo este tipo de jeroglíficos, lo que tiene que descubrir es hacia dónde va dirigida la lectura para que se pueda interpretar, aparte de conocer pues todas las claves para descifrarlo. Cuando se va a hacer todo este descubrimiento, en la ocupación de Egipto, que ya habíamos visto que los ingleses tenían ocupada todo Egipto y que después Francia, cuando está Napoleón, van a ir a llegar a quitarlo, pero pues sabemos que no se pudo porque Napoleón le va a dar otro cauce porque él sabía que estaba perdida esa situación y que las tropas napoleónicas van a descubrir la piedra por casualidad mientras construían una fuerte cerca de un río, en el río Delta de la ciudad de Raicid, Rosetta. 2 años más tarde, en la caída de Napoleón, hizo que la roca pasase a manos de los británicos, donde actualmente se encuentra, y que se pide permiso cuando se va a inaugurar algún museo o algo para ver si la pueden prestar, pero todavía sigue esa situación. Esa importancia de la piedra Rosetta y el desciframiento de la escritura egipcia, gracias a que se representa especialmente en el mismo contenido en 3 inscripciones con diferentes menores entre ellas. Esta piedra facilitó toda la clave, se convirtió en una llave para el desciframiento moderno de todos esos jeroglíficos egipcios. ¿Dónde y quién fue encontrada la piedra Rosetta? Ya les comentaba que el 15 de julio de 1799, por parte del destacamento francés, uno de los soldados es el que la va a descubrir. Y pues, ¿por qué le llaman Rosetta? Pues porque fue encontrada esta piedra, se hallaba en ese pueblo que les comento de Racit, que se descifra como Rosetta y que está situado en el delta del Nilo, donde fue utilizada como material de construcción. Se supone que en una fortaleza o en un templo, pues que estaba, en ese tiempo estaba edificado. Todo lo que esta piedra, este fragmento de la antigüedad estela egipcia de granodiorita, inscrita como un decreto publicado en aquella época, que va a ir dando pues los pormenores de qué era lo que se quería hacer. En realidad dice que aquí lo que se comenta es un rey que se está presentando ante los dioses, porque ahí se van a encontrar los nombres de muchos faraones, ¿sí? Y es una forma también de saber reconocer el nombre de los faraones en las escrituras, porque ese es uno de los objetivos que se encontrar los nombres de los faraones escritas en la piedra Rosetta. Ese fragmento que nosotros vimos y que es parte intermedia, en su parte media de la piedra está escrito en Demócrito, y en la parte inferior en el pues griego antiguo, gracias a que se presentan todas esas formas de escritura, ha tenido pues un desciframiento moderno en el que nos podemos dar cuenta de que
estela pues debe haber formado parte de aquel periodo helénico y se piensa que originalmente estuvo compuesto dentro de un templo, o sea, era parte de un templo, posiblemente cerca de Saís. Fue probablemente trasladada a final de la antigüedad, casi durante el sultanato de los mamelucos de Egipto. Acuérdense que ya hemos comentado quiénes eran los mamelucos. Los mamelucos son aquellos niños que se roban cuando hay guerra, cuando todo eso, y se los llevan, los crían en la ciudad invasora con todos los conceptos de ellos y después se los regresan a su pueblo a donde los sacaron. Pero los van a poner en puestos importantes, pero esos niños ya llevan la mentalidad de aquellos invasores que se lo llevaron y a eso va a tomársele el nombre de mamelucos. Aquí cuando nosotros nos vamos dando cuenta que finalmente usaban como material de construcción una fuerte cerca de la localidad de Sarid en Rosetta y a las orillas del delta del Nilo. Ahí fue allá del 15 de julio de 1799 por el soldado Pierre-François Pouchat, que durante la campaña de francesa en Egipto llevada a cabo por Napoleón y que fue el primer texto plurilingüe antiguo descubierto en tiempos modernos. La piedra Rosetta despertó tal interés en el público por ese potencial de descifrar que hasta entonces era ininteligible. Su escritura jeroglífica egipcia y que en consecuencia sus copias litográficas que se van a ir suscitando más adelante y de yeso comenzó a circular entre todos los museos, como yo les había explicado, y todos esos eruditos europeos británicos derrotaron a los franceses en Egipto en aquella época y la piedra Rosetta fue transportada a Londres tras la firma de capitulación de Alejandría en 1801, que como se acordarán fue cuando Napoleón va a salir de Egipto. Los ingleses lo recapitulan, le recogen todo lo que él había hecho y lo que el Napoleón se puede llevar son nada más las cosas pequeñas, pero lo que sí se llevó fue toda la grandeza de lo que se pudo dibujar y ahí es como da la oportunidad de que todo Francia se entere de las maravillas de lo que estaba pasando en Egipto, que se desconocía hasta entonces, porque únicamente se conocían todo ese esplendor romano y griego. Y cuando Francia ve todo esplendor y parte del mundo por medio de todos esos dibujos que haría la gente de Napoleón, se va a dar cuenta de la grandeza de un imperio. Pues esto ha sido todo por hoy y es importante que ustedes investiguen mucho de la piedra Rosetta porque ahí se van a encontrar muchos secretos. Esto lo vamos a ahondar cuando hablemos de la historia de Egipto. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.